Soy la profesora Brenda Lucrecia Trejo Morfín y seré su guía en esta sesión. Me acompaña Leslie Mendívil, quien nos apoyará en algunas secciones. Soy Leslie. Estaremos trabajando y aprendiendo mucho sobre los diferentes tipos de climas en el mundo. Así es, Leslie. Pero antes de comenzar, queremos recordarles que es muy importante que se sigan cuidando, practicando las medidas de higiene que nos recomienda el sector salud, lavándose las manos con frecuencia, utilizar apropiadamente el cubrebocas y el uso de gel antibacterial. Así es, maestra. Recuerden que si se cuidan ustedes, cuidan a los demás. Ahora sí, es tiempo de comenzar. El tema de hoy es muy interesante, pues nos ayuda a distinguir los tipos de climas en el mundo, sus características y la distribución que tienen en la Tierra. Para ello explicaremos también algunos ejemplos. Uy, ya quiero iniciar, porque me he preguntado, ¿existen diferentes tipos de climas? ¿Y quién propuso la clasificación de climas más usadas en el mundo? En un momento más lo explicaremos a detalle, pero antes de entrar al tema, les invitamos a tener listo su material para poder trabajar en esta divertida e interesante sesión. Es cierto, los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son cuaderno de trabajo, bolígrafo, colores y lápiz, además el libro de texto de geografía. Lo más importante, su entusiasmo y actitud para aprender e investigar todo sobre los tipos de climas en el mundo. Bien, es momento de iniciar. ¿Se han preguntado quién propuso la clasificación de climas más usada en el mundo? ¿Y qué criterios utilizó para llevarla a cabo? Claro, maestra. Ayúdenos a salir de esa duda. Una de las clasificaciones climáticas más utilizadas en el mundo es la del climatólogo Vladimir Köppen, quien consideró la relación entre temperatura y precipitación, ya que son los elementos más fácilmente medibles y los registros que siempre se encuentran en cualquier estación meteorológica. Köppen señaló que en general los climas del mundo coinciden con las zonas térmicas de la Tierra. Y, como ya lo revisamos en sesiones anteriores, hay factores como la latitud, la altitud, relieve, distribución de tierras y mares y las corrientes marinas que los modifican. Con base en estas 5 zonas térmicas, distribuidas del Ecuador a los polos, determinó 5 grandes grupos climáticos que se muestran en las siguientes imágenes. Entonces, existen 5 grupos climáticos según Köppen. Pero, ¿cómo los identificamos y cómo se distribuyen en el mundo? Muy buena pregunta. En el siguiente video podrán distinguir la clasificación climática de Köppen y la distribución de los climas en el mundo. Les invitamos a estar atentas y atentos con la información. Hola, bienvenidos a este videocanal. Hoy vamos a responder la pregunta que nuestra amiga Sacil, de la capital de Oaxaca, nos escribió. Dice: ¿qué otras regiones en el mundo tienen el mismo clima que mi ciudad? Sin duda, un cuestionamiento excelente para Tlali. ¿Qué tal, Edmundo? Antes de responderlo, debemos conocer la clasificación climática más utilizada en el mundo. La clasificación climática de Köppen fue publicada en 1884 por el climatólogo, geógrafo, meteorólogo y botánico ruso-alemán Vladimir Köppen. Posteriormente, en 1918 y 1936, la obra tuvo modificaciones importantes. Se basa en la temperatura y la precipitación media, además de considerar el tipo de vegetación. Veamos la siguiente cápsula. La clasificación climática de Köppen divide los climas del mundo por su temperatura en 5 grupos principales, identificados con una letra en mayúscula. A se refiere a climas tropicales, B
climas secos. C, climas templados. D, climas fríos. E, climas polares. Y por 5 regímenes de lluvia designados con letras minúsculas. F, indica lluvias todo el año. W, lluvias en verano. S, lluvias en invierno. M, lluvias de monzón. Y X, lluvias escasas todo el año. Los climas A, C y D se dividen en subgrupos dependiendo del régimen de lluvia que presentan. Por ejemplo, El grupo A, tropicales, posee un clima húmedo. se divide en AF, AM y AW. el grupo C, templados, se caracteriza por tener muy bien definidas las 4 estaciones. Se divide en CF, clima templado con lluvias todo el año. CW, clima templado con lluvias en verano. Y CS, clima templado con lluvias en invierno. el grupo D, fríos. Presenta temperaturas bajas. Se divide en DW, clima frío con lluvias en verano. DF, clima frío con lluvias todo el año. Inviernos muy fríos con nieve y veranos cálidos. Los climas secos B y polares E tienen una precipitación menor a los 200 milímetros anuales y no poseen un periodo de lluvias definido. Por este motivo, son una excepción. Se componen de 2 letras mayúsculas. La primera indica el grupo climático, la segunda, el tipo de vegetación. El grupo B, secos, abarca una vegetación de bosque espinoso y matorral xerófito. Se divide en BS y BW. el grupo E, polar, se caracteriza por tener temperaturas medias, no mayores a los 10 grados centígrados, en todo el año. Su vegetación comprende tundra alpina y ártica. En el subgrupo ET, tundra, la temperatura media del mes más cálido está entre 0 y 10 grados centígrados, y en el subgrupo EF, hielos perpetuos, no existe vegetación. Querida Cecil, ahora te podemos responder que según la clasificación climática de Köppen, algunas regiones de España, Marruecos y la costa sur de California en Estados Unidos de América tienen el mismo clima de la capital de Oaxaca. Gracias por comunicarte con nosotros. Nos vemos en el camino. ¿Te diste cuenta, Leslie? La clasificación climática de Köppen explica cómo se dividen los climas por su temperatura en 5 grupos principales, identificados con una letra mayúscula. A se refiere a climas tropicales. B, climas secos. C, climas templados. D, climas fríos. E, climas polares. Y por 5 regímenes de lluvia designados con letras minúsculas. F indica lluvias todo el año. W, lluvias en verano. S, lluvias en invierno. M, lluvias de monzón. Y X, lluvias escasas todo el año. Los climas A, C y D se dividen en subgrupos dependiendo del régimen de lluvias que presentan. Por ejemplo, el grupo A, tropicales, presentan un clima húmedo. Se divide en AF, clima tropical con lluvias todo el año. AM, clima tropical con lluvias de monzón. AW, clima tropical con lluvias en verano. El grupo C, climas templados, se caracterizan por tener muy bien definidas las 4 estaciones. Se divide en CF, clima templado con lluvias todo el año. CW, clima templado con lluvias en verano. CS, clima templado con lluvias en invierno. El grupo D, climas fríos, presenta temperaturas bajas. Se divide en DW, clima frío con lluvias en verano. DF, clima frío con lluvias todo el año. Inviernos muy fríos con nieve y veranos cálidos.
Por otro lado, el grupo B, climas secos, y el grupo E, climas polares, tienen una precipitación menor a los 200 milímetros anuales, es decir, no poseen una temporada de lluvias definido. Por este motivo, son una excepción y se componen de dos letras mayúsculas. La primera indica el grupo climático, la segunda el tipo de vegetación. El grupo B, secos, abarca una vegetación de bosque espinoso y matorral xerófito. Se divide en BS, clima seco estepario; BW, clima seco desértico. El grupo E se caracteriza por tener temperaturas medias, no mayores a los 10 grados Celsius en todo el año. Su vegetación está comprendida por tundra alpina y ártica. En el subgrupo ET, polar de tundra, el mes más cálido presenta entre 0 y 10 grados Celsius. En el subgrupo EF, hielos perpetuos, no existe vegetación. Para obtener los tipos fundamentales de climas húmedos, se hace una combinación de letras que indican con inicial mayúscula el grupo climático y con letra minúscula la precipitación. A partir de esa combinación se puede mencionar la vegetación asociada a cada clima. Veamos algunos ejemplos. El clima AF, tropical con lluvias todo el año, presenta vegetación de selva alta y selva media, con localización en la cuenca amazónica y la cuenca del Congo. El clima AM, tropical con lluvias de monzón, presenta vegetación de selva húmeda y bosque tropical monzónico. Se localiza en el oeste de África y sobre todo en el sureste asiático, como la India, Bangladesh, Tailandia e Indonesia. El clima AW se conoce como tropical con lluvias en verano. Se caracteriza por ser cálido todo el año, con estación seca. Es el clima propio de la selva seca y la sabana. Su localización rodea a la selva entre los trópicos de Cáncer y Capricornio, en costas de México, Centroamérica y región Caribe. Ahora hablemos de los climas templados. El clima CF, templado con lluvias todo el año, presenta inviernos fríos o templados y veranos templados. La vegetación natural son los bosques templados o caducifolios. Se localiza en la costa occidental de los continentes entre los 45 y 55 grados de latitud, costa atlántica desde Portugal hasta Noruega, noroeste de Estados Unidos de América, centro y sur de Chile, este de Uruguay, Argentina y Nueva Zelanda. Por su parte, en el clima CS, templado con inviernos lluviosos, veranos secos y cálidos, la vegetación es de bosque mediterráneo y se localiza en la costa occidental de los continentes entre las latitudes 30 y 40 grados hasta los 45 grados en Europa, zonas del interior de California y zonas del sur de Australia. El clima CW, templado con lluvias en verano, presenta inviernos fríos o templados y secos, con vegetación natural, bosque mixto. Su localización corresponde a las zonas elevadas en los trópicos, como en la región centro de México, Argentina y Uruguay, así como en regiones de China. La clasificación, vegetación y distribución de los climas fríos es la siguiente. DF y DW son climas fríos con lluvias todo el año o lluvias en verano. Presentan veranos frescos e inviernos muy fríos y con nieve. La vegetación predominante es la taiga o el bosque de coníferas. Su localización corresponde entre los 50 y 60 grados de latitud norte, en algunos lugares hasta los 70 grados, al interior de Canadá y Alaska, norte de Europa y gran parte de Siberia, entre el clima estepario frío y la tundra. Pero, ¿qué hay de los climas secos y polares? Les vamos a explicar
que en los climas secos clasificados en el grupo B, la precipitación es tan escasa que no es posible determinar ningún régimen de lluvias, igual que en los climas polares, los del grupo E. La poca precipitación se presenta en forma de nevadas. Por esta razón, como ya lo habíamos mencionado y revisado en el video, no se combinan con los regímenes de lluvia, sino con el tipo de vegetación. Muy bien dicho, Leslie. Veamos algunos ejemplos de la clasificación del grupo B, correspondiente a los climas secos. En el BS, clima seco estepario, los inviernos son suaves y los veranos cálidos o muy cálidos. Las precipitaciones son escasas, con vegetación natural de estepa. Se localiza en los límites de los desiertos. Extremo sureste de la península ibérica, Marruecos, costa sur de California e interior de Australia. El clima BW, seco o desértico, la evaporación es mayor a la precipitación. Las temperaturas son cálidas o muy cálidas en el día y frías por la noche, y en invierno es cercana a los 0 grados. En verano se han registrado las máximas del planeta. Este clima se presenta en las franjas subtropicales de ambos hemisferios, desierto del suroeste de Estados Unidos de América, Sahara, desierto de la península arábiga, costa del Perú y norte de Chile, desierto de Namibia y desiertos de Australia. En cuanto a la clasificación de los climas polares, tenemos que en el clima ET polar de tundra, la temperatura media del mes más cálido está entre 0 y 10 grados Celsius. Solo hay musgos y hierbas cuando la temperatura media supera los 0 grados. Se encuentra en el extremo norte de Norteamérica y Eurasia, en Canadá, Rusia y Finlandia. El clima polar de alta montaña, conocido con la nomenclatura EB, tiene una temperatura que disminuye entre 0 y 10 grados centígrados por cada 100 metros que aumenta la altitud. Las precipitaciones son muy escasas con poca vegetación. Se localiza en las zonas montañosas de más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, como los Pirineos, los Andes y el Himalaya. En el clima EF, los hielos perpetuos, la temperatura media del mes más cálido es inferior a 0 grados Celsius. No existe ningún tipo de vegetación y lo podemos localizar como el clima de la Antártida, del interior de Groenlandia y en las mayores alturas del Himalaya. Ya conocemos la clasificación de los climas, sus principales características, la vegetación que se asocia a ellos y algunos lugares donde se localizan. Ahora distingamos cómo se distribuyen los climas en el mundo con la ayuda de un mapa. Los climas del grupo A, tropicales, se ubican en las latitudes cercanas al Ecuador, porque es donde primero llegan los rayos solares y las temperaturas son más elevadas. Los climas del grupo B, secos, los ubicamos en los límites de los desiertos, en las franjas subtropicales. Los climas templados del grupo C se distribuyen entre los 30 grados hasta 55 grados de latitud. Y los climas del grupo D y E los podemos observar en las latitudes cercanas a los polos, pues la radiación solar es menor, por lo tanto disminuye la temperatura. Dicho de una forma muy sencilla, a mayor latitud, menor temperatura. A menor latitud, mayor temperatura. Entonces, recuerden, son 5 grupos climáticos, según la clasificación de Köppen, identificados con letras mayúsculas: A, B, C, D y E. A se refiere a climas tropicales. B, climas secos. C, climas templados. D, climas fríos. Y E, climas polares. Pero hablando del clima, queremos compartir con ustedes un dato muy interesante. ¿Sabías que
Los adolescentes en Oymyakon, en Siberia, Rusia, uno de los lugares más fríos del planeta. Las clases en las escuelas solo se suspenden cuando la temperatura llega a los menos 52 grados Celsius. Increíble, ¿no? Imagínate vivir en un lugar donde están acostumbrados al clima estepario frío y polar de tundra. Ahora, con la finalidad de seguir aprendiendo y divertirnos, juguemos Dame 5. ¿Estás lista, Leslie? Listísima, maestra. Todo listo. Sí, ya quiero comenzar. Muy bien. Empecemos. ¿Cuáles son los 5 grupos climáticos según Köppen? Muy sencillo, maestra. A corresponde al clima tropical. B, clima seco. C, clima templado. D, clima frío. Y E, clima polar. ¡Excelente! ¿Cuáles son las 5 letras minúsculas que corresponden a la precipitación y su significado? F representa lluvias todo el año. M, lluvias de monzón. W, lluvias en verano. S, lluvias en invierno. X, lluvias escasas. Vamos muy bien. Ahora, menciona 5 lugares del mundo que presenten climas templados. Noruega, Chile, Uruguay, Argentina y China. Bien. ¿Cuáles son las 5 características que consideras más importantes de los climas secos? 1. El grupo BS seco estepario se localiza en el límite de los desiertos. 2. Presenta inviernos suaves y veranos muy cálidos. 3. Las precipitaciones son escasas en el grupo BS seco estepario. 4. En el grupo BW seco desértico, la evaporación es mayor a la precipitación. 5. En verano se han registrado las máximas temperaturas del planeta. ¡Excelente! Vamos por la última. ¿Cuáles son algunas partes del mundo que presentan climas polares? Rusia, Finlandia presentan clima CT, polar de tundra. Los Pirineos, los Andes y el Himalaya presentan clima EV, polar de alta montaña. Muy bien contestado. Nos ha quedado muy claro que existen 5 grandes grupos de climas con variantes según su régimen de lluvias o tipo de vegetación, de acuerdo a la clasificación de Köppen. Perfecto. Ahora les invitamos a realizar el siguiente desafío con los conocimientos previos sobre los climas, su clasificación, características y distribución. ¿Qué les parece si elaboramos nuestro propio mapa de los climas del mundo? A mí me parece una excelente idea, maestra. Pueden realizar el mapa con diferentes colores, identificando 1. Con color rojo los climas del grupo A, tropicales. 2. Con color amarillo señalen las zonas que corresponden al grupo B, climas secos. 3. Con color verde identifiquen los climas del grupo C, templados. 4. Con color morado vamos a localizar los climas del grupo D, fríos. 5. Por último, con colores gris y azul identificaremos los climas del grupo E, polares. Muy bien, maestra. Nuestro mapa quedó muy colorido y podemos observar la diversidad de climas, su distribución en diferentes latitudes y el significado de acuerdo a la clasificación climática de Köppen. Fue un gusto trabajar y compartir con ustedes. Nos vemos en la próxima sesión de Geografía. ¡Hasta la próxima!